también puede ser denominada como una computadora. Esta es una máquina electrónica que recibe y procesa los datos con la misión de transformarlos y también de convertir esto en una información útil. También se encarga de la composición de una serie de circuitos que estos van a ser integrados por otros elementos que se van a relacionar con ellos. Y también estos elementos van a permitir lo que es la utilización de secuencias o rutinas e instrucciones que van a indicar el uso de este. Y a través de los años han habido muchos avances, como por ejemplo en el siglo XX, que revolucionó para lo que son los procesos industriales, los trabajos, las sociedades y un sinfín de otras áreas. La historia del ordenador tiene largos antecedentes. Inician como las primeras reglas de cálculo o como las primeras máquinas que van a ser diseñadas para facilitarle al humano lo que es la tarea de la aritmética. Se conocen muchos inventos posteriores en el año de 1623 al año de 1662, en donde el matemático, filósofo, físico y teólogo católico, escritor francés Blaise Pascal inventó la conocida máquina como la pascalina o el Pascal, que esta fue creada en el año de 1642, que consistía en una serie de círculos que estos hacían cálculos en un sistema decimal con 10 cifras, que estas cifras eran conocidas. También era muy difícil y complicado de utilizar porque solo servía para hacer sumas sencillas. Ya en el año de 1671 fue mejorada por el filósofo matemático, lógico, teólogo y político alemán Gottfried Leibniz, el cual se le conoció como el último genio universal, que dio inicio a lo que es la historia de las calculadoras. Él fabricó lo que era una máquina, que esta máquina era conocida como una calculadora universal, que estaba formada por una serie de ruedas, que estas ruedas tenían formas escalonadas y así podían acelerar lo que eran los cálculos que se requerían, ya sea en multiplicación, división o con un mecanismo propulsor de lo que eran las calculadoras antiguas. Y esto se dio en el año de 1646 al año de 1716. Dentro de los años 1752 y 1850, los inventos del ser humano siguieron continuando. Entonces, el siguiente avance que hubo no tuvo mucho que ver con los números. Y aquí Joseph Marie Jacquard, que era un tejedor y comerciante francés, inventó en el año de 1804 una lanzadera de telar, que esta también consistía en lo que eran unas tarjetas perforadas, que eran en forma de un patrón. Aunque al principio estas tarjetas perforadas fueron utilizadas por el germanoamericano llamado Hermann Hollerith, que este lo utilizó para la elaboración de lo que eran censos en los Estados Unidos. Y así registró lo que era la información de todos los pobladores en unas tarjetas perforadas. Y a esta máquina se le llamó una tabuladora en el año de 1890. Ya en el año de 1822 sale lo que es el matemático y científico británico Charles Babbage. Él empleó distintas tarjetas para crear lo que era una máquina de cálculo diferencial. Que esta máquina consistía en ser capaz de analizar en 4 capacidades o 4 operaciones aritméticas lo que eran los números en una memoria. Esa memoria podía ser de 1000 números hasta 50 dígitos. Esta máquina estaba compuesta por lo que eran miles de ruedas. Estas ruedas estaban entrelazadas entre sí y también tenían unas reglas matemáticas. Y por este motivo se le conoce a Babbage o se le considera a Babbage como lo que es el padre de la computación o del ordenador, ya que esta máquina saltó hacia el mundo de la informática, de como la conocemos ahora, aunque lastimosamente esta no terminó acabada, pero un tiempo después él integró lo que era un ordenador universal, solo que tampoco pudo hacerse posible hasta la llegada de lo que era la electrotécnica, y ahí fue donde se hicieron los avances. Como lo mencionaba hasta ahorita, los primeros computadores o ordenadores surgieron como máquinas de cálculo lógico.
debido a que en la Segunda Guerra Mundial se utilizaron para hacer cálculos rápidos y constantes. Y en el año de 1936 al año 2000 inicia primero con el alemán y pionero de lo que es el computador Courage Zuse, que él creó el primer ordenador controlado por lo que son programas en el año de 1938, el cual tenía un diseño llamado Z1, que aparentemente no tenía, bueno, se dice que no tenía nada en común con los ordenadores actuales. Pero esto es un error, ya que como trabajaba con un código binario, con un sistema del 0 al 1. Y así fue donde él inventó lo que era el procesamiento de datos que era moderno. Luego se desarrolla el Z3, que esta fue la primera computadora controlada por programas, que esta fue en el año de 1941, y seguidamente el Z4 fue el sucesor de estas dos, porque estas se hacían ya cálculos aerodinámicos, y esta consistía en una cinta perforada que también quedó como prototipo. Otro importante fundador de este proceso fue el matemático lógico, informático teórico y filósofo biológico, el británico Alan Turing, que él fue el creador de una máquina capaz de calcular cualquier cosa. A esta máquina se le llamó la máquina Turing o la máquina universal, que estas ideas luego sirvieron para construir el nacimiento de lo que era el primer ordenador. En la actualidad, la historia de los computadores no habrían sido avanzado sin lo que era la invención de los transistores. Y estos aparecieron en el año de 1947 a través de los frutos que se dieron en el laboratorio de Bell en los Estados Unidos. Que estos transistores son interruptores eléctricos que están fabricados con materiales sólidos y sin necesidad del vacío. Este descubrimiento fue fundamental porque aquí se dieron los microchips que pertenecen a los aparatos eléctricos y electrónicos. Luego, en el año de 1951, en febrero, aparece lo que era el Ferranti Mark I, que era una versión moderna de lo que es el ordenador norteamericano, porque fue de suma importancia para la historia del computador, pues constaba con lo que eran un índice de registros que permitía lo que era la lectura más fácil en una memoria. Luego, en la Universidad de Harvard se diseñó en el año de 1944 el IBM, que el IBM era conocido como la Mark I, porque ocupaba aproximadamente unos 15 metros de largo y 2.5 metros de ancho. Estaba envuelto con una caja de vidrio y con acero inoxidable. También se dice que constaba con 760.000 piezas, con 800 kilómetros de cable, 420 interruptores de control, y se prestó durante 16 años. Luego de esto se dio el ENIAC. El ENIAC apareció en el año de 1946, que fue el primer ordenador utilizado como un uso general. Luego se dieron las invenciones en 1970 del ordenador personal, que esos eran los dispositivos que utilizaba cada persona. También se dieron los circuitos integrados, que eran chips de silicio, y en 1980 hasta el 1999 aparece lo que es las páginas web, el www, que era World Wide Web. También se dio lo que es las 4 generaciones de lo que son los ordenadores, que estos consistían, el primero consistía en el desarrollo de unas válvulas vacías dentro del año 1939 al año 1958. Ya la segunda estuvo disponible para el año 1958, que esta se basaba en los transistores. Ya la tercera tenía circuitos integrados, que consistían que múltiples transistores y un elemento como el chip. Luego, en la cuarta generación, en 1975, se dio lo que era
la colocación de millones de elementos de un circuito en un chip, que este chip medía lo que era 1 centímetro de tamaño. La actualización del ordenador antiguo al 2020, en uno actual, del antiguo al actual, se le es conocido como el SSD, que es una forma corta de poder decir un disco duro sólido, que es similar a una memoria de USB, solo que se utiliza es más satisfactorio y más grande, y debido a esto se guarda más información, porque contiene lo que es un microchip. Y también es capaz de almacenar directamente los datos que van a ser utilizados aun cuando el disco está apagado. Los ordenadores hoy en día son parte de la vida cotidiana, hasta en el área de los rayos X, ya que controlan lo que son los generadores, las consolas de control, y también en el área de fluoroscopía o en radiografía digital. Y esto se da a través de lo que es la teleradiografía, que esta nos ha ayudado a transferir lo que son imágenes y datos del paciente para poder interpretarlos y también archivarlos. Muchas gracias por su atención.